a esta charla. Esperemos que tenga también el carácter de asamblea, discusión posterior a nuestra ponencia. La situación en Venezuela efectivamente es en materia de debate internacional. Hay grandes polémicas alrededor de qué es lo que está pasando en Venezuela y qué posición debería fijar la izquierda en torno a estos hechos. Pero lo primero que hay que entender es cuál es el contexto en el cual surgen estas masivas protestas que hoy atraen la atención mundial. Hay que decir que no cayó este movimiento masivo de luchas como rayo en cielo sereno. Es decir, desde hace bastante más de un año que la discusión en Venezuela no era si iba a haber un estallido social contra Maduro o no, sino cuándo. Recordemos que el 2015 fue un año con una inflación del 180%, ya desde el 2013, cuando todavía el petróleo estaba por encima de $100, se empezaba a sentir un terrible ajuste inflacionario. El gobierno venía imprimiendo millones y millones de billetes sin respaldo, un dinero inorgánico que impulsaba la inflación a niveles nunca antes vistos en nuestro país. En el 2016 esta tendencia se acrecentó mucho más, y en el 2015 un voto castigo contra el gobierno le había arrebatado 2/3 del Parlamento al chavismo por primera vez en más de 15 años de gobierno chavista. Pero además entonces entramos a ver cómo cuando caen los precios petroleros, esta crisis que ya se venía sufriendo de manera muy importante, en términos de un recorte brutal al consumo, un recorte a las importaciones de bienes de consumo básico que no se producen en Venezuela, porque la matriz productiva durante este capitalismo chavista, este falso socialismo, nunca se diversificó. La dependencia respecto de las exportaciones petroleras más bien se intensificó durante el gobierno chavista. Entonces entramos que cuando caen los precios petroleros, caen dramáticamente a partir del año 2015, ya el país estaba arruinado. Ya para ese momento, para el momento en que caen los precios petroleros, era muy difícil conseguir alimentos de lo que es la dieta común del venezolano, lo que es el arroz, granos como los porotos, por ejemplo, que son de común consumo en mi país, medicamentos de supervivencia, cosas como medicamentos contra las convulsiones, los anticonvulsivos, medicamentos para el cáncer. Es decir, todo esto estaba escaseando, y cuando caen los precios petroleros, el gobierno, que ya venía recortando las importaciones, que ya venía teniendo que erogar enormes gastos en servicios de deuda externa, simplemente tiene que llegar a un dilema de hierro. O recorta drásticamente las importaciones, hambreando deliberada y conscientemente a la población, o suspende los pagos de deuda externa, o le aplica una moratoria o una renegociación de la deuda. Pero precisamente en su debilidad política, el gobierno chavista apela a convertirse en el garante del orden y en el garante de los intereses de las transnacionales petroleras y de los acreedores de la deuda externa. Y por eso toma la decisión política de hambrear a la población venezolana, de aplicar un reajuste brutal a las importaciones, a sabiendas del costo social que eso iba a tener. Y entonces, durante todo el año 2016 hubo estallidos sociales, hubo centenares de saqueos, pero todo esto, digamos, disperso, atomizado, distintas expresiones, pero focalizadas de saqueo, de descontento masivo con la situación económica tan grave y social a la que se estaba sometiendo a la población. El gobierno desde el año 2014 viene ocultando deliberadamente lo que son los indicadores sociales, las estadísticas. Lo hace porque sabe que divulgar incluso las estadísticas manipuladas oficiales, incluso esas cifras, revelarían una catástrofe social y humana en Venezuela. Revelarían que un gobierno que tuvo la mayor bonanza petrolera en 40 años, que manejó una ingente renta, la dilapidó subsidiando a la burguesía con dólares preferenciales que llegaron a estar, bueno, en este momento hay un dólar preferencial que se vende a 10 bolívares y hay un dólar paralelo, lo que acá sería el dólar blue de su momento,
que está por encima de los 5.000 bolívares por dólar. Esa es una diferencia de 500 a 1. Esto no es otra cosa que un vulgar saqueo, un saqueo terrible que se le aplicó al país, del que participó la emergente boliburguesía, la nueva burguesía, los nuevos ricos chavistas, y también, por supuesto, los principales beneficiarios de este esquema de subsidio a importaciones, de subsidio al sector privado, fueron empresas como la General Motors, empresas como la Mitsubishi, las grandes automotrices que tienen sucursales en Venezuela, también transnacionales como Procter & Gamble, como Pepsi-Cola, como Coca-Cola. Es decir, que estos fueron los que saquearon, y por medio de esos mecanismos, por medio de un control de cambios, la renta petrolera venezolana. Y cuando tocó pagar los platos rotos de la fiesta, pagar lo que significó esa dilapidación de la renta, pues simplemente se aplicó el ajuste más duro que se haya aplicado en región alguna del mundo en los últimos años. El salario mínimo en los últimos 5 años cayó de unos $300 a $30 mensuales. Entonces, como abrí esta charla diciendo, no era cuestión de si iba o no iba a haber un estallido de las dimensiones que estamos viendo ahora, sino de cuándo esto iba a ocurrir. ¿Y cuál fue el detonante entonces? ¿Cuál fue el detonante de este enorme estallido? Así como se venían acumulando unas situaciones sociales y económicas terribles que padecía la población, también en el terreno de los derechos democráticos, de los derechos políticos del pueblo venezolano, el gobierno, paralelamente al ajuste, fue aplicando restricciones muy grandes a los derechos de la población. Las libertades sindicales, desde hace bastantes años, desde la época en que Chávez estaba en el auge, en la cúspide de su prestigio electoral internacional, se le veía como el portaestandarte de un socialismo del siglo XXI. Bueno, en esos años, 2007-2008, comienza una criminalización de la protesta y un ataque brutal a las libertades sindicales. 3 de nuestros compañeros, dirigentes obreros en el estado de Aragua, son asesinados por la burocracia sindical chavista en el 2008. Pero esto no fue sino apenas una expresión de un ataque sistemático por desmantelar el proceso de autoorganización popular y obrera que venía de los años anteriores, que fue el que permitió, por ejemplo, derrotar el golpe de Estado del 2002 contra Chávez. Pero el gobierno, una vez que derrotó el golpismo, ya pasó a la ofensiva contra el movimiento de masas, y entonces empieza esta ofensiva del sicariato contra dirigentes campesinos, obreros e indígenas. Se empieza a criminalizar a los indígenas que luchan por territorio. Cacique Sabino Romero, que era el principal dirigente, representante de esta lucha por tierra, es encarcelado por 1 año y medio, entre el 2009 y el 2011. Rubén González, encarcelado, dirigente sindical de Ferrominera del Orinoco, un dirigente chavista pero combativo. Bueno, no se le permitió, nunca se le perdonó a los dirigentes sindicales, ni siquiera a los chavistas, que tuvieran reflejos de clase, que apoyaran las luchas y las exigencias de sus bases. Entonces estuvo 1 año y medio preso por encabezar una huelga en Ferrominera del Orinoco. Esto fue además acompañado por legislación antiobrera brutal en el terreno, por ejemplo, el rubro de la agroindustria. Hay una ley de soberanía alimentaria que plantea que es de interés nacional, de seguridad nacional, la agroindustria. Entonces no se puede hacer huelga en la agroindustria, pero además tampoco se puede hacer huelga en el transporte, porque entonces esto también se considera parte de lo que la ley antiterrorista, elaborada haciendo los dictámenes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, considera como una extorsión al Estado. Entonces todo esto fue avanzando. Cuando el gobierno pierde las elecciones parlamentarias del 2015, procede a ir anulándole competencias gradualmente a ese parlamento opositor, que quien capitalizó ese voto castigo fue la vieja derecha, la oposición tradicional de la MUD, que nosotros repudiamos porque representa a todos esos partidos que gobernaron durante 40 años, que gestionaron el capitalismo, llevaron el desastre a Venezuela también, aplicaron una represión tremenda contra los luchadores sociales, reprimieron con una mortandad de más de 3.000 personas el estallido social del Caracazo en el 89, o sea que ya sabemos quiénes son. Pero como expresión partidista que capitalizó
Ese descontento, pues indudablemente que fue digamos, en el terreno electoral capitalizó ese descontento con el gobierno. En este terreno entonces de las libertades democráticas, que decimos que primero fue contra la vanguardia de los trabajadores del movimiento popular y después se expresó también en términos de restricción de las competencias del Parlamento, también, por ejemplo, se anuló la elección de 3 diputados indígenas, opositores, se pasó a quitarle a la Asamblea Nacional la potestad de citar e interpelar a ministros, se le quitó a la Asamblea la potestad de aprobar el presupuesto nacional, de aprobar los créditos, el endeudamiento externo del país. Es decir, el presidente Maduro fue acumulando cada vez más poder, cada vez más competencia por la vía de que tenía como un instrumento a su servicio el Tribunal Supremo de Justicia, que es como la Corte Suprema de acá, que ante distintos recursos que el gobierno introducía, reinterpretaba la Constitución y las leyes digamos, que le sirvieran como un guante a la mano de Maduro, digamos, a la medida. Entonces, si el gobierno requería modificar una ley, pues se planteaba que el Ejecutivo lo podía hacer. Si requería ignorar una citación de un ministro, el tribunal así lo determinaba, no hace falta que el ministro concurriera a la interpelación. Y así, digamos, fue avanzando en el recorte de los derechos democráticos, recortando incluso abiertamente el derecho al voto en la medida en que cuando pierde un parlamento, entonces lo anula. Pues si esto fuera poco, nosotros vemos que en el 2016 hay un gran debate en Venezuela, que es si por la vía electoral, aprovechando una figura que el propio chavismo introdujo en la Constitución, que es el referéndum revocatorio, una figura democrática que ojalá la tuviéramos en muchos países latinoamericanos para poder recortarle el mandato a la mitad cuando un gobierno es electo con mayoría electoral, pero gobierna en contra de la gente y la gente se rebela contra ese gobierno, o ese gobierno cae en un enorme desprestigio, en una enorme impopularidad. Ojalá que tuviéramos ese tipo de mecanismos para poder, por medio de un referendo, sacar a cualquier cargo electo. Bueno, en Venezuela eso se introdujo en la Constitución, pero eso quedó como letra muerta en el momento en el que el gobierno perdió la mayoría. Cuando perdió la mayoría, bueno, ya no nos sirve más el referendo, vamos a colocar requisitos por fuera de lo que establece la Constitución en la ley para poderlo convocar. Así fueron postergando esa posibilidad a la cual la oposición de derecha tradicional, la oposición burguesa, apostó todo, incluso apostando a la mediación del Vaticano, la mediación del Papa, la mediación de la OEA, de la UNASUR. Y entonces termina el 2016, donde se tenía que realizar también elecciones de gobernadores, no se realizaron. En el 2016, el año pasado, también se tenía que realizar elecciones de la Federación de Trabajadores Petroleros, bueno, tampoco se realizaron, se congelaron las elecciones sindicales. El sindicato de la siderúrgica más grande del país, una de las más grandes de Sudamérica, que se llama Sidor, que por cierto fue durante un tiempo privatizada, estuvo en manos del grupo Techint, pero que luego, gracias a la lucha de los trabajadores, una enorme huelga en el 2008, fue nacionalizada, a pesar de que el gobierno reprimió con todo para impedir que esa huelga triunfara, pero fue una huelga triunfante que impuso la nacionalización. Bueno, en Sidor también se impide que se realicen elecciones, porque el gobierno sabe que la burocracia sindical chavista, totalmente odiada, ha sido copartícipe, ha sido cómplice de rebajar los salarios de manera drástica, y que si se hacen elecciones libres en la Federación Petrolera, nuestro compañero José Boda, secretario general de ese sindicato, barrería las elecciones, barrería a la burocracia sindical chavista. En Sidor también sería barrida la burocracia sindical chavista. Entonces, la fórmula, el remedio para este problema que se ha visto enfrentada la burguesía gobernante, es impedir que se realicen elecciones en el terreno que sea, en el terreno de las elecciones nacionales o bien de elecciones sindicales. Y lo último, el último detonante, entonces, hace ya 2 meses, por medio del Tribunal Supremo de Justicia, Maduro solicita que se le autorice para legislar en materia antiterrorista, en reformar el Código Penal Militar y el Código Penal Civil también,
y el Tribunal Supremo le da la razón, le dice sí, usted puede legislar en esta materia, es decir, suplantando al Parlamento. Esto, la oposición patronal que venía dilatando cualquier tipo de movilización, impidiéndola, depositando confianza en que el Papa iba a mediar para lograr un acuerdo electoral, que además la oposición patronal tiene grandes preocupaciones por lo que significa un estallido social, ya que es algo que no pueden controlar. Ellos están pensando en el día después de que se vaya Maduro, qué tipo de país van a gobernar. Ellos quieren gobernar un país que esté perfectamente dentro de los límites de la democracia burguesa, donde la gente no se crea eso de que puede poner y quitar gobiernos, porque eso inmediatamente, el día después de que caiga Maduro por la movilización popular, si eso llega a ocurrir, pues la misma gente que saca a Maduro va a decir, bueno, ahora necesitamos salarios de más de $30, ahora necesitamos medicinas y alimentos, y eso es algo que de ninguna manera puede tolerar un gobierno patronal del signo que sea de signo, entre comillas, bolivariano, socialista del siglo XXI o de la derecha tradicional. Por eso es que siempre han apostado a los mecanismos institucionales burgueses, por eso han apostado a la OEA, por eso han apostado al Vaticano. En definitiva, lo que generó ese estallido fue precisamente esa provocación de Maduro. El hecho de que un gobierno que ya está totalmente deteriorado en su apoyo popular, apenas un 15% de la población tiene algún tipo de expectativa positiva en relación con Maduro, entonces, y además que se niega a hacer elecciones, digamos, todo esto que ya venimos narrando, con el Tribunal Supremo de Justicia se apropia de estas funciones, es decir, básicamente da un paso cualitativo en su transformación en una dictadura abierta. Esto generó ya protestas que la MUD no pudo contener, no pudo evitar. Estas protestas a su vez fueron reprimidas duramente. Las imágenes que ustedes pueden ver de la marcha del 19 de abril, que fue una marcha enorme, bueno, es una masa de miles y miles de personas gritando el pueblo unido jamás será vencido y siendo gaseados de manera intensa, donde centenares de personas tienen que en la desesperación lanzarse al río Guaire, uno de los ríos más contaminados de Sudamérica, para escapar de esta represión. Y esto es, bueno, la última gota que rebasa el vaso y que nos trae a la situación en la que estamos acá. Una situación donde hay algunas movilizaciones, son convocadas por la MUD, preferiblemente con objetivos como la conferencia episcopal, vamos a la conferencia episcopal a rezar, o bueno, vamos a marchar a la Defensoría del Pueblo para que se tramiten las denuncias de violaciones de los derechos humanos. O sea, tratan de desviar la rabia y la ira popular hacia este tipo de objetivos totalmente anodinos, tratando de llevar un terreno pantanoso de conciliación y de pasividad, pero obviamente que al mismo tiempo tratan de utilizar esa movilización que existe para presionar al gobierno para que convoque elecciones, para que deponga su política. El gobierno eleva la apuesta y convoca a una constituyente fraudulenta donde se elegiría la mitad de esa asamblea constituyente que reformaría la Constitución mediante organismos que son controlados corporativamente por el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido Chavista, el partido oficial. Es decir, consejos comunales, consejos locales de abastecimiento y de producción de alimentos, la burocracia sindical de la Central Bolivariana de Trabajadores estarían postulando y nombrando los miembros de esta Asamblea Constituyente, y la otra mitad se elegiría en razón de un constituyente por municipio, lo cual le daría una enorme ventaja al chavismo, ya que hay municipios prácticamente despoblados en el interior, donde el aparato clientelar del gobierno tiene muchísimo peso, donde quedan los pocos votos que sigue sacando el chavismo. Tendría la misma representación que municipios que tienen 1 millón de personas, que tienen 2 millones de personas, las grandes ciudades, las capitales de los estados. Es decir, una estafa total. Eso demuestra que lo que está planteado hoy, cuando la gente dice fuera Maduro, pasando por encima de las consignas de elecciones ya o de referendo para ver si se hace la constituyente, que son el tipo de consignas que levanta la MUD, ese dilema de si Maduro sigue o se va, y si sigue significa que se mantenga por la vía de la represión derrotando al movimiento de masas, y si sale es porque las masas logran en un enorme estallido, como fue acá el argentinazo, como fue la revolución del agua en Bolivia, como fue
bueno, todas las pobladas de indígenas y de sectores populares que en Ecuador echaron abajo gobiernos. Bueno, esas son las dos opciones que están planteadas ahora y que están en una encarnizada lucha donde ya han muerto más de 50 personas por la represión, donde hay más de 1000 heridos, donde hay más de 2000 personas sometidas a juicio por protestar o por saquear. Bueno, eso es lo que está planteado. ¿Qué debe hacer la izquierda frente a esto? Tenemos varias posiciones en lo que se llama a sí mismo izquierda en Latinoamérica y en el mundo. Están los que incondicionalmente apoyan al gobierno de Maduro, reproduciendo todas las mentiras de Telesur, de Russia Today, que plantean que, bueno, que no hay tal sublevamiento de las masas, no hay tal alzamiento de la gente, sino lo que hay es una serie de agentes, de mercenarios pagados por el imperialismo, que está muy bien que se les reprima. Bueno, luego tenemos a los que dicen que, si bien no hay que avalar la represión, porque quizás es un poco exagerado que le pasen por encima con tanquetas a la gente, o que les disparen a quemarropa bombas lacrimógenas, quizás es un poco exagerado, no se puede avalar, pero tampoco se puede avalar que la gente salga en una masiva protesta porque tiene salarios de hambre, porque no consigue alimentos ni medicinas, porque eso le puede hacer el favor a la derecha, eso le puede hacer el juego a la derecha, y si cae Maduro puede venir un gobierno de la mutua. Entonces la gente debería irse a su casa, abstenerse de luchar, porque su lucha le puede hacer el juego a la derecha. Como que si los tribunales militares y la represión no fueran prácticas fascistoides las que está aplicando Maduro. Bueno, ese es el tipo de posición nini abstencionista en la lucha de clases, que lamentablemente también es parte de la izquierda. Y luego estamos lo que decimos, que la manera de enfrentar a la MUD, la manera de educar a la gente sobre lo que significa esa dirección política opositora. Ya la gente sabe que Maduro es el responsable principal de la crisis que está sufriendo el país, ya la gente no quiere nada con la boliburguesía, ya esa estafa se ha caído, ya el espejismo del socialismo del siglo XXI se ha desvanecido. Pero para disputarle la dirección y acompañar la lucha de la gente, diciéndole qué es lo que la MUD representa, pues la única manera es enfrentando al gobierno, la única manera es demostrando que hay una izquierda socialista y revolucionaria que está en contra de Maduro, que está en contra del saqueo brutal que ha aplicado este gobierno a nombre de un falso socialismo, que son una izquierda consecuente, socialista y revolucionaria, que plantea que la manera de salir de esta situación tan terrible es no pagando la deuda externa y realizando de emergencia las importaciones de alimentos y de medicina que son tan urgentes para la sobrevivencia de miles de personas actualmente. Y cuando digo esto no es ninguna exageración retórica. La ministra de la Salud, que acaba de ser destituida por publicar cifras sobre la mortalidad infantil y materna, bueno, lo que esas cifras nos dicen es que hemos retrocedido 50 años en términos de mortalidad infantil y materna. Una situación atroz. O sea, el gobierno mata con bala, mata arrollando gente con tanquetas, pero también mata cuando somete a la gente al hambre y a la miseria, como lo viene haciendo. Entonces, la única manera de que nosotros logremos acompañar a la gente en esta lucha decisiva, donde si la lucha de masa es derrotada, lo que se viene es una dictadura con rasgos cada vez más abiertamente fascistas, como todo lo que viene ocurriendo se profundizará, los juicios militares a civiles, el paramilitarismo, el enorme poder que acumulan los militares en Venezuela, donde tienen un canal de televisión, tienen una empresa minera, controlan la distribución de alimentos en el país, tienen los principales ministerios, tienen enorme cantidad de alcaldías, gobernaciones y puestos en el Parlamento. Bueno, la única manera de derrotar todo esto es que la lucha popular triunfe. Esa lucha popular, independientemente de quien llegue al poder luego de la caída de Maduro, va a continuar, porque los problemas del pueblo no se van a resolver con un cambio de gobierno. Nosotros postulamos un programa revolucionario, un programa obrero y socialista para salir de esto. He mencionado uno de los puntos es el no pago de la deuda externa, otro es la nacionalización del petróleo, un 100% sin empresas mixtas ni transnacionales, que se vaya Chevron, que se vaya Repsol, que esos recursos se utilicen para invertir en una reforma agraria, que esos recursos se utilicen para rescatar las empresas del hierro y del aluminio, para industrializar. Bueno, esto obviamente solo lo puede hacer a fondo, nosotros creemos, un gobierno de los trabajadores. Pero un pueblo movilizado puede alcanzar mucho más, arrancarle muchas más concesiones
al gobierno patronal que sea, que un pueblo que sea derrotado. Los que apoyan a Maduro, los que se abstienen en la lucha de clases y dicen que la gente debería irse a su casa y dejar de luchar, están apostando a la derrota del movimiento de masas en Venezuela. Nosotros apostamos al triunfo del pueblo venezolano, el triunfo de los trabajadores, sin ninguna confianza en ninguna dirección política burguesa, planteando que tiene que haber una salida de izquierda revolucionaria, pero todo diciéndolo sobre la base del acompañamiento a la lucha popular. Y el llamado que hacemos es que, bueno, llevemos este debate hacia el resto de la izquierda, hacia el resto de los compañeros del movimiento estudiantil, del movimiento obrero, porque lo que se está jugando en Venezuela es crucial no solo para nuestro país, sino también para el resto de Latinoamérica. Muchas gracias.